que nosotros no hemos querido ver, ni entender ni leer. Porque en este caso no es Dios quien lo tacha, somos nosotros. ¿Sí? Y por más que Él se esfuerce y haga mímicas y trate de volverlo a escribir, nosotros lo volvemos a hacer. Y no entendemos. No desvelamos ese mensaje que Dios nos revela. Entonces, la revelación es ese mensaje, eso que Dios nos quiere y nos ha querido entregar desde siempre, desde el principio, para que nosotros lo entendamos y lo tengamos como base de nuestra vida. ¿Cuál es ese mensaje hoy en día que ustedes ya han visto 2 clases? ¿Cuál es ese mensaje? ¿El mensaje de qué? De salvación. Ese es el mensaje que Dios nos ha querido entregar. Y solamente nos lo ha querido entregar por una cosa que siente Dios, grande por nosotros. Amor. ¿Ven? Esa sería tal vez la única forma de que ustedes volverían a escribir el mensaje las veces que sea necesario hasta que esa persona lo entienda y lo asimile. Lo harían por amor, ¿sí? Y lo harían porque quieren la salvación de esa persona. ¿Ven? Esa es la revelación. Entonces, iniciando con la revelación, habíamos hablado de que dentro de la revelación la primera manifestación de Dios fue hacia Adán y Eva, ¿cierto? 51, numeral 51. ¿Listo? ¿Quién nos puede ayudar con la lectura, por favor? Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Listo. Entonces, en esta parte nos habla, todo este gráfico nos lo está resumiendo solamente en ese numeral, ¿cierto? Porque se nos está hablando que dispuso Dios hacerse conocer del hombre, pero nos está dando una palabra, porque Él nos está hablando de Jesucristo y nos está hablando del acceso a la salvación, ¿sí? Y del acceso al Padre por medio del Hijo. Acuérdense que Cristo dijo, nadie va al Padre sino por mí. Por mí, exacto. Entonces, Él nos está hablando y nos está dando una palabra que dice que se llama consortes. Nos dice, por eso nos hace consortes. Cuando nosotros buscamos, si quieren buscar, alguien quiere buscar el significado de la palabra consorte. Sí, por favor. Para que lo entendamos más claramente lo que les voy a decir. Entonces, consorte, ¿ya alguien lo encontró? Consorte es un sinónimo de esposo o de esposa. Imagínense, estamos siendo consortes de la divinidad de Dios. Es lo último que dice. ¿Le repites lo último, Juli, por favor? Tienes acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. De la naturaleza divina. Imagínense, no vamos a quedarnos en la naturaleza humana, sino vamos a entrar a participar de la naturaleza divina, pero eso solamente por el Hijo en el Espíritu Santo. ¿Ven? Nos hace consortes, a veces no entendemos las palabras que están escritas ni siquiera en la misma Biblia. Consorte dice esposo o esposa de una persona. Vamos a ser esposos o esposas, en este caso esposas o esposos de Cristo mismo, de Dios. Y ese momento es en el que vamos a participar de la divinidad. Ese momento, ¿cuándo creen que puede ser? Vamos a ese examen final, porque la muerte no es más que eso, es un examen final. Pero se supone que, digamos, si uno llega a la santidad, uno puede llegar a tocar algo de esa gloria. Claro, pero es momentáneo. Acuérdate que es momentáneo y no perdura, ¿sí? Mientras tú participes de la naturaleza humana, no va a perdurar. Solamente cuando te hagas consorte, o sea, cuando llegues al examen final, ese examen final que no tiene doble oportunidad. Pero digamos, San Francisco de Asís estaba ya en el nivel alto. Claro, pero aún así participaba también de la naturaleza humana y sentía debilidades y tuvo tentaciones, pero sus reacciones fueron más fuertes, ¿sí? Eso es lo que nos diferencia, que cuando llegamos... Se habla de Santa Teresa de Jesús, los grados de la oración. Ella dice que el último es el matrimonio con Dios. Exacto. Y pocos santos lo rozan y es como ellos dicen, es un simple velo el que se ve ya detrás, pero eso es en la hora de la muerte.
Exactamente, por eso no se puede hacer partícipe de esa naturaleza divina hasta el momento de la muerte, ¿vale? Porque en el momento de la muerte, les estaba diciendo, es ese examen final, el último, ya tengo ese examen, me preparé durante, pueden ser 10, 8 años, o 15 años, o 60 años, o 50 años, y en el momento que me tocó ese examen final, no tengo doble oportunidad. O paso ese examen, o lo pierdo. Si paso el examen, voy a ser consorte de la naturaleza divina, ¿sí? Es decir, accedo a la salvación y participo de la divinidad, ¿vale? Pero si pierdo el examen, ¿a dónde voy a parar? Condenación. A la gehenna, dice la palabra, Cristo mismo decía, a la gehenna. En la gehenna es el infierno, el fuego eterno, la llama que nunca se apaga. Es decir, pierdo la salvación, dejo de ser, ya no puedo acceder a ser consorte de la naturaleza divina de Dios, ¿vale? Luego, eso es el designio de Dios, ¿por qué Dios decide revelarse al hombre? Entonces, desde el inicio, Dios quiso hacer partícipe al hombre de la naturaleza divina. Aquí, por eso les decía ahorita, había una diferencia, hay una gran diferencia entre la manifestación de Dios aquí con Adán y Eva y las revelaciones que vamos a ver ahorita. La diferencia es que acá, como les decía, Adán y Eva participaban de la intimidad con Dios, que eso es lo que quiere hacernos ver el relato del paraíso. Es esa belleza y eso que se siente el vivir en intimidad con Dios, cuando no tengo participación del pecado, cuando todavía no existe el pecado, ¿sí? Por eso aquí es más grave el pecado, por eso el pecado original y por eso se arrastra. Porque es más grave el pecado cuando no fui creado para el pecado, ¿sí? Nosotros en este momento, nuestra naturaleza después de la primera caída, nuestra naturaleza tiende al pecado, ¿se han dado cuenta? Claro. Que a pesar de que el ser humano tiene muchas posibilidades y opciones de salvarse, tiende a pecar, tiende madre, yo me dejo llevar por la tentación, y es muy difícil, no es imposible. Complicadísimo. No es imposible, porque los santos lo demostraron, no es imposible, pero es muy difícil, porque nuestra naturaleza tiende al pecado, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahora? ¿Qué hizo Dios? Para poder sacarnos de este lodo en el que nos metimos, entonces Dios dice, ya les escribí una vez el mensaje, y lo tacharon, pero con toda. Con manos, pies y cabeza, porque no quisieron ni ver, ni oír, ni entender nada. Entonces lo tacharon. ¿Qué hace Dios? Busca otra oportunidad, ¿sí? Busca otra opción. Entonces dice, ¿alguien me quiere leer por favor el numeral 53, por favor? Vamos a ir entendiendo un poquito antes de llegar a la siguiente, que es la revelación, ya la primera revelación de Dios, ¿vale? El designio divino de la revelación se realiza a la vez, mediante acciones y palabras, íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen mutuamente. Este designio comporta una pedagogía divina particular. Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural que se hace de sí mismo y que culminará en la persona y la misión del Verbo encarnado, Jesucristo. Sí. ¿Sí se acuerdan? Ese lo leímos hace 8 días. ¿Sí se acuerdan? Exacto. Entonces, Dios dice, pues bueno, ahora este mensaje no lo entendieron. Ahí claritamente nos está diciendo, voy a escribir ahora, voy a enviar un mensaje nuevo para que nuevamente la humanidad me vea, ahora me vea de otra forma, me vea de una forma que tal vez pueda enamorarse de mí y definitivamente decida participar de la salvación que finalmente van a tener en mi Hijo, porque no hay otra forma de salvarse. No había un solo ser en la tierra que pudiera pagar por todo el pecado que se había cometido desde el inicio. La única forma de salvar y de purificar eso pues era entregando su naturaleza divina al complemento con la naturaleza, haciéndose de la naturaleza humana, ¿sí? Y pudiendo entregar su divinidad por nosotros, porque finalmente eso es lo que hace Cristo. Él viene y se entrega con todo. Aquí, en este momento, Cristo no es solamente humano.
En ese momento Cristo está allí con el Espíritu Santo y está Dios Padre acompañándolo a él. Entonces está en su naturaleza divina y humana, está entregándose por nuestra salvación y está entregando su sangre por nosotros, ¿sí? Entonces vamos a ver en el numeral 54, por favor. Vamos a hablar de las 4 etapas. Bueno, pero antes, San Irineo, del año 200 después de Cristo, él nos decía, Dios se comunica al hombre gradualmente para acostumbrar al hombre a comprender a Dios y para acostumbrar a Dios a habitar en el hombre. ¿Será fácil para Dios habitar dentro de nosotros? Siendo Dios, ¿es fácil para Dios habitar dentro de nosotros? No. ¿Por qué? Porque, como usted le decía, el hombre siempre tiene una conducta hacia el mal. Exacto, a pesar de que Dios quiere habitar dentro de nosotros, acuérdense que en la primera catequesis les decía que él respeta nuestro libre albedrío y Él nunca nos va a obligar. Entonces en el momento que yo le dé la espalda a Dios y tienda al pecado, Él me va a respetar eso y me va a dejar ir hacia el pecado, ¿sí? Pero no me puede obligar a que yo lo reciba y Él habite en mí. Entonces lo hace gradualmente para que el hombre se vaya acostumbrando, porque Dios no puede de un solo golpe llegar y presentarse al hombre y decirle ya, punto, aquí se acabó todo y los voy a salvar a todos, ya, punto. Imagínense qué hubiera pasado en ese momento. Después del pecado de Adán y Eva, el siguiente que vamos a ver nosotros es el de Noé. Y entonces imagínense en ese momento cuando había tanta perdición en el mundo, llega y se le presenta a Noé y le dice, por usted voy a salvar a todo el mundo, por medio suyo. Si casi no le creen que venía el diluvio por la maldad que había en el mundo, imagínense si Noé va y le dice, Dios me dijo que por medio mío se van a salvar. ¿Qué hubiera pasado en ese momento? Eso fue lo que pasó en el momento que él dijo lo del diluvio. En ese momento mínimo matan a Noé, que casi lo matan, pero en ese momento hubieran matado a Noé si él hubiera dicho eso. Entonces Dios prepara gradualmente al hombre para que el hombre se vaya acostumbrando a la naturaleza divina, para que se vaya preparando para ese camino, para ese final, y para que Dios pueda habitar en el hombre, se vaya acostumbrando a habitar en el hombre. ¿Listo? Él era francés, San Irineo. Entonces, ahora sí, del 54, por favor. ¿Quién lo tiene? ¿Freire? Dios, y conservándolo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas, y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó, además, personalmente a nuestros primeros padres ya desde el principio. Los invito a una comunión íntima con él, revistiéndolos de una gracia y de una justicia resplandecientes. Exacto. Entonces, Dios, a partir de ese momento, quiere revestir al hombre de la gracia de la salvación, ¿sí? Entonces, empieza a buscar al hombre. Tenemos el 55, por favor, del 55 al 57. Del 55, no, solamente el 55, por favor. Solo ese pedacito, todavía me debo extender aquí un pedacito. Esta revelación no fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. Dios, en efecto, después de su caída, alentó en ellos la esperanza de la salvación, con la promesa de la redención, y tuvo incesante cuidado del género humano, para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación, con la perseverancia en las buenas obras. Exacto. Y entonces, ¿en qué momento Dios le promete a Adán y a Eva que aún así va a existir la redención? ¿Qué es la redención? ¿La redención? Ok, ¿no les ha explicado la redención? No, señor. Listo. La redención es el medio final por el que yo accedo a la salvación. ¿Sí? La redención es aquello que Cristo me entrega para poder acceder a la salvación. Son diferentes redención y salvación. Redención es el medio que Cristo me da para acceder a la salvación, y la salvación es la participación, hacerme consorte de la divinidad de Dios. ¿Vale? Otra vez. Sí, ese medio de que Cristo me da, ¿para qué?
es el medio por el que accedo con Cristo a la salvación. O sea, Para que que quede no más es clarito. concreto, ¿cierto? La redención tú la construyes durante toda tu vida porque Cristo está contigo toda la vida buscando que tú salves tu alma, ¿sí? Entonces accedes a la redención. La redención tiene que ver con el perdón de los pecados. Con el perdón de los pecados, por ejemplo, tú pecas y Él te perdona, pero tú vuelves a pecar y Dios no te va a perdonar. Sí. Sí, vuelve y te perdona. Esa es la redención va borrando y te va preparando para acceder a la salvación. Porque es que a la salvación solamente se accede cuando tú ya no tienes pecados. En ese momento, cuando estás en gracia. Porque si tú no estás en gracia, entonces ya ahí quedan dos opciones, ¿no? O puedo ir al purgatorio, o definitivamente me voy a la gehenna. ¿Sí? Más adelante vamos a abordar cuando estemos, eso ya es casi al final del catecismo, está cielo, infierno y purgatorio. Ahí vamos a abordar exactamente ese tema. ¿Listo? Entonces la redención igual. Salvación. ¿Y esa qué era? La salvación es ya hacerme partícipe o consorte de la divinidad de Dios. ¿Listo? Bueno, entonces, el primer momento en el que Dios le promete al hombre que va a participar de la redención es cuando le dice, maldice a la serpiente. ¿Se acuerdan? En el Génesis. ¿No? Vamos a leerlo, por favor. Entonces vamos a leer Génesis 3 desde el 11 en adelante. A ver, por favor. Él replicó, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí? El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él. Y habla como si fuera de él como una persona. Sí, Pero tiene está- como una tilde, o sea, tiene una Sí, tilde como si... es un sujeto que ese sujeto se está refiriendo al árbol, porque está hablando, repite lo que estás leyendo. Es que cuando lleva tilde es porque está haciendo referencia a ella. Énfasis, es para no volver a escribir el árbol. Continúa. El Señor dijo, el Señor Dios dio a la mujer, ¿cómo hiciste? Ah, qué pena. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿cómo hiciste semejante cosa? Escuchen, ¿cómo? ¿Cómo hiciste semejante cosa? La mujer respondió, la serpiente me sedujo y comí. El pecado, la tentación me sedujo y caí. ¿Cierto? Ahí es cuando nosotros ya estamos afligidos y, ay, güey, pucha, ya me voy a dar pecado, Dios mío. Y entonces, pero ¿por qué lo hiciste, hijo mío? Porque no, la tentación no puede. Y lo llaman a No, los sí, pecados. eso no es el imagínense, pecado. así. Dale, continúa. Entonces, el Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Y su linaje. Él te aplastará La Él te cabeza. aplastará la cabeza y tú le echarás el talón. El Señor Dios dijo a la mujer, multiplicaré los sufrimientos de tus embarazos, darás a luz a tus hijos con dolor, sentirás atracción por tu marido y él te dominará. Hasta ahí. ¿Vale? Listo. Entonces, la parte más importante es cuando dice, por cuanto has hecho esto, maldita serás, más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás. Ese es el demonio. El demonio no puede volar, no puede traspasar paredes, no tiene poderes, no tiene poder absoluto. El poder, ¿quién le da el poder al demonio? Dios. Nosotros. Cuando le creo. Cuando le creo al demonio, Pero es ¿sí? que Dios le dio Claro, pero por ejemplo, el único poder que tiene el demonio es lo que tienen los ángeles. Un ángel no tiene el don de la bilocación, por ejemplo, ¿Qué será? que es estar en dos lugares al mismo tiempo. Ah, usted hace eso. Yo estaba en dos lugares al mismo tiempo. Sí, en serio. Cuando usted va a una frontera, usted está acá en el para esto, usted está en Ay, este no lado. tienes pégale, por favor. Por ejemplo,
El demonio no tiene esa capacidad. El demonio no tiene esa capacidad. Por eso San Agustín dice, y el padre repite mucho lo que dice San Agustín, el demonio es como un perro amarrado, que mientras yo no me le acerque, no me muerde. Y esa es la verdad. El demonio es así, miren, es tan pequeño el poder del demonio que ni siquiera puede hacerme a mí salir de este cuarto para que yo caiga en la tentación. No. Yo decido salir de este cuarto para enfrentarme a la tentación y caer. ¿Sí? Entonces quien le está dando el poder al demonio soy yo. Aquí lo está mostrando y está diciendo, polvo comerás todos los días de tu vida y pondré enemistad entre tú y la mujer. Ahí ya está haciendo la profecía, ya está hablando Dios de la salvación. Entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente, entre todos aquellos que adoren y sigan al demonio y caigan en la tentación y el pecado, y el simiente de la mujer, el linaje de la mujer, que es de donde va a nacer Cristo, quien te herirá en la cabeza. Él, ese linaje, ese simiente te herirá en la cabeza de la serpiente. Y tú lo herirás en el calcañar. El calcañar somos todos nosotros. Por eso el demonio solamente puede tocarnos a nosotros cuando nosotros le permitimos. Pero a Cristo no lo pudo tocar, porque Él vino y le aplastó la cabeza. ¿Ven? En ese momento Dios le está haciendo la promesa a la humanidad de que va a haber salvación. ¿Sí? De que va a construir un camino de redención y va a haber salvación. Obviamente en ese momento Adán y Eva no entendían lo que Dios estaba diciendo. Lo estaban tomando como, bueno, sí, ahora no vamos a poder volver a hablar con la serpiente. Ay, qué dolor. Pero sí, literalmente se puede entender de esa forma, pero Dios lo que está dando a entender es la diferencia entre haber pecado y tener misericordia y amor y dar una posibilidad de acceso a la salvación, ¿sí?, para la humanidad, y el no haber querido aceptar el mensaje de Dios con amor, ¿sí?, lo que Dios quería crear. Entonces, vamos a ir ahora vamos en el 55, ¿cierto? Sí, no, ¿qué horas son? Listo. Vamos a continuar, 56. Entonces ahora sí vamos a pasar al siguiente peldaño. Una vez rota la unidad del género humano por el pecado, Dios decide desde el comienzo salvar a la humanidad a través de una serie de etapas. La alianza con Noé después del diluvio expresa el principio de la economía divina con las naciones, es decir, con los hombres agrupados según sus países, cada uno según su lengua y según sus clanes. Listo. Conocemos la historia de Noé, ¿cierto? En ese momento el pueblo de Dios se había corrompido y entonces había entrado ya el mal en su máxima expresión dentro del ser humano y ya no existían prácticamente hombres buenos, solamente muy pocos. Entonces Dios decide acabar con la creación. Fue tan grande, imagínense, ¿por qué hizo Dios el mundo? ¿Por qué creó Dios el mundo? ¿Por qué creó? Por amor. Imagínense sentir un dolor tan grande para querer acabar que eso que yo hice por amor. Fuerte, ¿no? Tuvo que ser muy grande el dolor que sintió Dios para decir, y muy grande el pecado que vivió en ese momento para decir, voy a acabar con la creación. Definitivamente va a mandar un diluvio y que se acabe todo. Pero haya gracia en un hombre, ese hombre es Noé. Y le dice a Noé, te salvaré a ti, tu familia, ¿cierto? Y de cada especie, una pareja. Y entonces empieza Noé a construir el arca y empieza a llevar, cada vez que se encontraba alguien que hacía Noé, decirle, porque le decían loco, a Noé le decían loco, le decían, no, pero usted, ¿para qué pierde el tiempo ahí creando eso? No, esa vaina no. ¿Usted cree que Dios va a acabar con esto? Tal vez si Dios existe, Dios yo creo que no existe. Se les hacen parecidas a las cosas que se hablan hoy en día. Que siempre es igual, siempre la humanidad se comporta igual. De la misma forma, entonces. Vaya nada sin saber de guerrilla. Y cogemos la hoja y tachamos ese mensaje de Dios. Y entonces, venga, pero mire, ahorita puede que haya algo, puede que pase algo grave, pues arrepintámonos, volvamos al camino de Dios. Nah, tal vez Dios no existe. Sí, tal vez no existe. Yo creo, es más, ya hoy en día dicen que no existe. ¿Sabe qué, Noé? Usted está loco, hermano. Quédese ahí construyendo su arca. Inclusive un día casi lo matan, ¿sí? Entonces, haya gracia en Noé y
le ordena construir el arca. ¿Cuál es el símbolo que nosotros encontramos aquí, en esta parte, para entender la salvación de Dios? El símbolo que nosotros tenemos, uno es el arca, y el otro, es uno mal usado hoy en día, el arco iris, ¿cierto? Entonces, Dios establece su alianza con Noé y le dice, revelándose, porque imagínense, en ese momento no mandó ningún mensajero, ¿cierto? Dios mismo en ese momento se presenta y dice, voy a establecer mi alianza contigo, no volveré a destruir la tierra, no volveré a azotar la tierra de esta forma, y la señal que tendré para acordarme de mi alianza eternamente va a ser el arco iris. De ahí que en el arco iris Dios plasme su firma, prácticamente la firma de Dios en el arco iris, para acordarse que debe proteger ahora a la humanidad y no permitir que se destruya nuevamente por un diluvio. ¿Vale? Ahora vamos a ver en el 56 que estábamos leyendo, le promete a Noé que de él va a salir una nueva generación, ¿cierto? Eso es en Génesis 9:9. ¿Alguien lo tiene? No, Bien. está así, yo establezco mi alianza con ustedes, con sus descendientes y con todos los animales que los han acompañado, aves, ganados y bestias, con todos los animales que salieron del arca y ahora pueblan la tierra. Sí, por favor. Esta es mi alianza con ustedes. La vida no volverá a ser exterminada por las aguas del diluvio, y habrá otro diluvio que devaste la tierra. Y Dios añadió, esta es la señal de la alianza que establezco para siempre con ustedes y con todos los animales que los han acompañado. He puesto mi arco en las nubes como un signo de mi alianza con la tierra. Cuando yo cubra la tierra de nubes y en ella aparezca el arco, me acordaré de la alianza que he establecido con ustedes y con todos los animales, y las aguas del diluvio no los volverán a aniquilar. Cada vez que aparezca el arco entre las nubes, yo lo veré y me acordaré de la alianza eterna entre Dios y todos los seres vivos que pueblan la tierra. Ok, hasta ahí. Vale, entonces, vemos que Dios establece la alianza con el hombre, pone su signo y dice algo muy importante, dice, la tierra nunca más va a ser, la humanidad nunca más va a ser exterminada por agua, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que hacer un alto y hablando de la revelación y de la revelación de Dios, hay que tener cuidado porque hoy en día hay muchas personas que, a todo el mundo puede llegar a parecerse de Dios y hablar, o la Biblia, y traer mensajes de destrucción. Miren, lo primero que nosotros debemos tener, San Pablo lo dice en la palabra, hay que tener discernimiento. Y a todos aquellos espíritus, Cristo mismo lo dijo, pruébenlos, hay que probarlos. San Pablo dice, ¿cómo se prueba un espíritu de esos? En la obediencia, ¿sí? Si es una persona que realmente está recibiendo algo de Dios, debe obedecer totalmente a la iglesia, en la obediencia. O háblenme del primer santo que haya desobedecido a la iglesia y se haya separado de la iglesia. ¿Ven? Entonces, no cualquier persona puede venir a decir que está recibiendo revelaciones de Dios o de la Virgen o de quien sea y estar en contra de la iglesia, hablar mal de la iglesia, ¿sí? Y decirle a uno, sí haga el rosario, pero no vaya a misa allí donde ese padre, vaya donde tal otro padre, es que este padre es así y este no es así, ¿sí? Eso hay que tener cuidado y hay que tener mucho discernimiento. Ahora, segundo, hay que agregarle el amor y la misericordia de Dios. ¿Ustedes creen que Dios, con el amor tan grande que nos tiene, va a acabar con esta creación? No. Piénsenlo. ¿Creen que Él va a acabar con esto por la cantidad de hombres pecadores que hay? Sí. ¿Llegará el momento en el que nosotros mismos de pronto nos acabemos y nos destruyamos? Sí. Yo ya estaba levantando la mano, pero yo creo que la Virgen María sí. No. Exacto. Puede estar pasando eso. Pero resulta... Pero no creo que rompa su alianza. Pero no va a romper su alianza. Está escrita en la palabra de Dios. Con agua. Puede ser... Con zombies. Leo, pues... No, es literal. La alianza es nada de destrucción
Exacto. Son los que creen. Pero entonces, miren que ¿qué es lo que pide Dios en ese momento? Él está pidiendo solamente, ámenme, y yo recordaré mi alianza. ¿Sí? La misericordia de Dios es mucho más grande que la revelación que recibe cualquier persona en su mente o en su corazón cuando dicen que Dios les habla o la Virgen les habla. Porque hay que tener mucho discernimiento, mucha sabiduría. Los 7 dones del Espíritu Santo deben estar en esa persona. Una persona que recibe revelaciones privadas no puede ser soberbia. No. Debe ser humilde. Ante todo debe ser humilde. ¿Sí? Debe ser obediente. ¿Y debe ser obediente a quién? A la iglesia que Cristo instituyó. Porque es que la iglesia no la instituyó cualquier persona, ¿no? Los apóstoles no dijeron, ay, a partir de hoy vamos a hacer la iglesia. No. Fue instituida por Cristo mismo. Y más adelante, cuando estemos viendo iglesia, vamos a ver exactamente el momento en el que podemos tomar la foto y decir, ah, mire, ahí fundó la iglesia Cristo. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y esos espíritus se prueban en eso, en la obediencia. Hay que tener discernimiento, hay que preguntarse por la misericordia de Dios, porque es que yo no puedo pensar que la misericordia de Dios es solamente para algunos y para los demás. Si Cristo mismo venía y andaba entre los pecadores y buscaba a los pecadores y decía, es que en el cielo hay más alegría por un solo pecador que se convierta, era el evangelio de ayer, ¿no? Por un solo pecador que se convierta, que por 99 justos que no necesitan ya conversión. ¿Cuánto tiempo entonces Dios puede estar esperando a que la gente que está haciendo el mal se convierta? ¿Ven? La misericordia de Dios es grande, es muy grande. Entonces, ojo con eso hablando de revelación. Listo, entonces nos habla de Noé, nos habla de Noé. Luego de proclamar entonces él su alianza con Noé, Dios en el numeral, vamos a leer por favor el numeral 59, dice, para reunir a la humanidad dispersa, Dios elige a Abraham, llamándolo fuera de su tierra, de su patria y de su casa, para hacer de él Abraham, es decir, el padre de una multitud de naciones. Imagínense, llama a Abraham y lo saca fuera de su casa para hacerlo padre de multitud de naciones. Eso es lo que quiere decir Abraham finalmente, el nombre de Abraham, porque él se llamaba Abraham, ¿no? Y cuando establece la alianza, ¿cuál fue la prueba de Abraham? Matar al hijo. No es sacrificio. Sacrificar al hijo, entregárselo en sacrificio a Dios. Y cuando llega ese momento, eso es la fe. Imagínense, Leonardo, tú me vas a entregar a tu mamá en sacrificio, te dice Dios. Se la entrega. Es difícil, ¿no? No, sí, claro. Difícil. Abraham no podía tener hijos. Y el único hijo que le concede Dios, porque Dios mismo se lo anuncia, ¿sí? Y él se lo concede, ahora se lo va a quitar. Entrégamelo a mí en sacrificio. Lo prueba en la fe. Esas son las pruebas que a veces nosotros tenemos en la fe. Por eso las pruebas son tan fuertes. Por eso las pruebas de Dios son firmes y son fuertes. Porque nosotros debemos probarle realmente a Dios que tenemos fe y que creemos en Él y que queremos esa salvación. ¿Sí? Probó a Abraham. Abraham le prueba a Dios que sí, que Él es la persona firme y dispuesta a hacer la voluntad de Dios a ciegas. Dime. Tengo una pregunta. Dime, tengo una respuesta. ¿Por qué fallamos tanto en la fe? ¿Por qué fallamos tanto en la fe? ¿Qué es la fe? Confianza. ¿En qué? Pero más allá, es que eso es como no, la fe es algo grandísimo. O sea, no tenemos fe realmente entonces. ¿Y por qué Abraham fallamos. tenía fe? ¿Qué es la fe? ¿Saben qué es la fe? Recuerda que la Ayer fe lo vieron, ¿no? es algo como confianza. No, pero es que uno no puede dar una definición de la fe y confianza, que es... No, se puede. Pero sí hay la definición Sí, de la fe sí. y está en la palabra. Sí. La Es fe, confianza. miren, la fe, es que no he armado el grupo. En el grupo se van a dar cuenta del mensaje que tengo puesta la definición de la fe. La fe es la certeza de que se espera algo, la certeza en la esperanza de algo que no se ve. Yo tengo la certeza de que detrás de
la puerta de la muerte, porque la muerte finalmente es ese examen, esa puerta. Detrás de eso para mí está la salvación. Eso sí que ya tiene más, pero confianza. No. Es confiar en eso. Pero esa es la fe. Ahora, Hay que confiar, sí. hay que hacer una diferenciación, ya que me hablan de fe y hablamos de fe, hay que diferenciar, ¿Le diste una definición? No, eso Ah, bueno. hay que hablar, Juli, hay que, Juli, escúchame, Juli, no se dispersen. Hay que diferenciar entre fe y estupidez, ¿sí? Porque fe es, por ejemplo, yo tengo que, bueno, siempre uso ese caso. Tengo que trabajar todo el día, estudio en la noche, ¿sí? Salgo en la noche y tengo que seguir un camino para llegar a mi casa, ¿sí? ¿Es algo que debo hacer todos los días o lo hago porque quiero? Debo hacer todos los días. Debo hacerlo. No es porque yo quiera salir entonces todas las noches, ay sí, a ver quién me roba, ¿no? Me toca hacerlo. En ese momento debo tener la certeza de que Dios está conmigo. No lo veo. No veo la seguridad que me está brindando. No, ni siquiera la siento porque no la puedo abrazar. Pero tengo la certeza de que Él está conmigo y me está cuidando. Eso es fe. Estupidez es que yo, hoy son las 11 de la noche, estoy desocupado en mi casa y voy a ver qué me encuentro en la calle. ¿Sí? Porque Dios está conmigo y me protegerá aunque ande por cañadas oscuras. Ojo, eso es estupidez. ¿Sí? Entonces hay que diferenciar la fe, que es de lo que yo debo hacer, debo cumplir. Dios va a estar conmigo, porque al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Él va a estar conmigo, pero la estupidez es aquello que yo decido hacer saliéndome de la voluntad de Dios. Después de que yo esté en mi casa resguardado, Dios va a querer que yo salga porque sí. No. Tiene que haber una razón muy grande de La peso, muy tentación, fuerte. La tentación. Hijos. ¿Te imaginas? ¿Listo? Entonces pilas. Y además que tiene que. Se sostiene la fe en algo. Claro. Vamos, Abraham la sostuvo en. ¿O por qué tenía fe Abraham? Porque él ya conocía a Dios. Sí, Y pero es que ahí- conociendo a Dios, ya había conocido sus actos, que él mismo le dio el hijo. Entonces ya tiene una base, porque Dios no le va a decir que a mí si ni siquiera, yo no sé quién es usted, ¿qué va a creer? Pero hay algo más grande ahí, en la fe de Abraham y de lo que nosotros debemos aprender. Y es que cuando yo tengo fe, ahí sí, como decías ahorita, Leo, confío en la voluntad de Dios. ¿Sí? Por eso Dios quiere acostumbrar al hombre a que habite Dios en él y Dios acostumbrarse a habitar en el hombre. Para que el hombre pueda hacer finalmente, después de todo, para acceder a la salvación, tengo que hacer la voluntad de Dios. Es lo único que yo debo hacer, la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago la voluntad de Dios, tengo fe. Porque sé que para donde Él me diga que voy, allá tengo que ir. Si Él me dijo que me fuera para Chile, para Chile me voy. Algo tiene que Él llevarme, mandarme allá. Algo tengo que ir. ¿Ven? Entonces, eso es la fe. Y la fe siempre va acompañada de la confianza en la voluntad de Dios. ¿Vale? Vamos a dejar aquí. Entonces, aquí quedamos en Noé. Voy a tomar la foto. Noé. Y aquí vamos en Abraham. ¿Listo? Para poder adelantar un poquito sobre Abraham, vamos a leer Génesis 17:5. Génesis 17:5, Génesis 12:3. Vamos a buscar en YouTube Ricardo Castañón, ¿vale? Y vamos a Ciencia y Fe. Si no lo alcanzan a ver todo, no importa. Lo importante es que El que es el científico y que sí, muestra muchas cosas. porque es que ahí vamos a ver nosotros algo de la diferencia entre cuando Dios me revela a mí algo, ¿sí? Y yo lo acepto con humildad y decido acogerme a la iglesia, a cuando más adelante les voy a mostrar otro documental donde, por ejemplo, vamos a ver la soberbia de una persona. Pero hay varias partes.